se interna en el manglar más cercano a la ciudad, justo en la entrada de la Perla del Sur. Continúa el estudio iniciado hace un quinquenio en este y otro ecosistema de la provincia, aledaño al delfinario de Cienfuegos. La ciencia mundial está dirigiendo su mirada hacia la captura de carbono en su forma orgánica, almacenado tanto en la vegetación como en los sedimentos de ecosistemas marino-costeros y denominado carbono azul o blue carbon. ¿Qué es el carbono secuestrado en ecosistemas como estos manglares? ¿Por qué se estudia? ¿Qué importancia tiene para el planeta? ¿Qué beneficios económicos puede traerle al país? De todo esto se encarga desde 2019 el Centro de Estudios Ambientales de Cienfuegos. Los manglares y los ecosistemas de carbono azul brindan otros servicios y beneficios que son fundamentales para el bienestar humano y la biodiversidad global. Por tanto, su inclusión tanto en programas como estrategias y en proyectos gubernamentales es fundamental para mitigar los efectos del cambio climático que estamos sufriendo hoy en día. Desde el 2019, el Centro de Estudios Ambientales de Cienfuegos viene trabajando en el tema de los manglares y los bienes y servicios que este ecosistema brinda específicamente. Pero hace unos pocos años, 2-3 años atrás, este servicio cambió su enfoque y su nombre a soluciones basadas en la naturaleza para la mitigación de los efectos del cambio climático. Primero tienen que medir la existencia de carbono en el ecosistema. Esa existencia de carbono no es más que el carbono que se encuentra acumulado en los diferentes sumideros del ecosistema de carbono azul, o en este caso el ecosistema de manglar. Dígase la biomasa viva, la biomasa muerta, la biomasa subterránea y el suelo. Se suman todo el carbono y una vez calculado a partir de ecuaciones alométricas que se usan para ello, que no son más que modelos estadísticos que predicen la biomasa de un árbol a partir de características dendométricas, dígase el diámetro a la altura del pecho, la altura del árbol, la densidad de la madera, entonces que son parámetros fáciles de medir y no son destructivos. Además, la parte del suelo se mide extrayendo cores de sedimento a 1 metro de profundidad que posteriormente se llevan al laboratorio de ensayos ambientales de nuestro centro para determinar la concentración de carbono orgánico. Con la sumatoria de esos valores podrá estimarse el carbono almacenado en un ecosistema, las posibles emisiones de carbono equivalente que se liberarían a la atmósfera si se destruyera ese bosque. Se trata entonces de estudiar una reserva de carbono. Puedes determinar carbono total, carbono orgánico o nitrógeno total. Después, el IRMS, acoplado junto con el analizador elemental, determinas entonces los isótopos de carbono 13 o nitrógeno 15. Con el nitrógeno 13 y con la relación de carbono-nitrógeno se determina entonces el origen, de dónde viene, si es un pasto marino, un alga, un materia orgánica en deposición. En los estudios de carbono azul hay diferentes puntos importantes. Primero, la extensión de estos ecosistemas. Luego, cuánto stock, qué existencia de carbono tienen en el ecosistema, en cualquiera de sus sumideros, sobre todo en el suelo. Y después, en qué velocidad estos se están almacenando, o sea, la tasa de secuestro. Y por último, de dónde viene, el origen, que luego, con otro laboratorio que tenemos acá, que es el laboratorio de espectrometría gamma o alfa, es determinar la tasa de secuestro. ¿Qué cantidad de carbono es almacenado en 1 hectárea por año? Lo interesante de Cuba es que en el mundo hay diferentes referencias, como que Cuba es un hotspot de carbono azul por sus grandes extensiones de pastos marinos, de manglares, de herbazales, pero no existen datos científicos, o sea, no hay algo que te valide, el número no está, y entonces lo que estamos haciendo es simplemente estudiarlo. Expertos del Organismo Internacional de Energía Atómica han capacitado a los científicos cienfuegueros en procedimientos que a escala global se estandarizan, al tiempo que evalúan las competencias del Centro de Estudios Ambientales como plataforma analítica para las investigaciones sobre carbono azul en Cuba. Saberes que apoyan el diseño de un programa nacional
propósito que también integra a expertos de 18 países de América Latina y el Caribe a través de la red Remarco. Hoy, varias instituciones científicas cubanas tienen interés en las estimaciones del Blue Carbon y áreas como el Refugio de Fauna Cayo Santa María, el Parque Nacional Guanacabibes, el Golfo de Batabanó y la Ciénaga de Zapata, donde se priorizan estas investigaciones por sus potencialidades. Ese es el beneficio que tiene el ecosistema, ese es el servicio que brinda exactamente, que es almacena carbono reteniéndolo y evitando que se libere a la atmósfera. Pero no solamente lo almacena, el que está allá no lo deja que se libere, sino que él captura del ambiente, sí, de la atmósfera y de los océanos, captura ese dióxido de carbono y se incorpora a la biomasa vegetal. Un servicio que va creciendo en el tiempo. Exactamente, va creciendo y mientras más viejo sea el bosque, bueno, pues más capacidad tendrá de almacenar este carbono, porque el carbono es algo que se almacena por los años, sobre todo en la parte de los sedimentos. ¿Qué tiempo de estudio se necesita, o de datos o de estadísticas, para poder nosotros saber que tenemos una reserva de X cantidad de carbono? Usted puede hacer dos mediciones. Usted puede medir la existencia de carbono en un momento determinado, en un tiempo 1 inicial, un tiempo 2. Y para poder determinar, ¿no?, esta cantidad, las emisiones, las ganancias y las pérdidas, usted tiene que tener como mínimo de 5 a 10 años. Tenemos que el ecosistema de manglar de esta área, que abarca aproximadamente 4.4 hectáreas, almacena como promedio de carbono 513 megagramos de carbono por hectárea en un metro. Como ecosistema de Blue Carbon, así como el ecosistema en general, 27.000 megagramos de dióxido de carbono equivalente, que serían las que se estarían liberando a la atmósfera si se afecta el ecosistema por un mal manejo. Valor estimado en unos $2 millones según los mercados mundiales de carbono azul, con el fin de revertir ese valor en la conservación de ecosistemas como este. Estudios que se ampliarán a otras áreas de manglares de la provincia el próximo año, cuando también iniciará el proyecto ProCaribe Plus con el Sistema Nacional de Áreas Protegidas para calcular las existencias de carbono en los manglares de la isla. Ismari Barcia, Canal Cubano de Noticias.